Ha terminado el mercado de fichajes y la pregunta es clara. ¿Ha aprobado o ha suspendido el Barça? Joan García y Rashford han llegado para ilusionar, pero la defensa ha quedado tocada y el riesgo es evidente. Hoy vamos a ponerle nota al mercado, línea por línea, con números, con argumentos y con un veredicto final que quizá no es el que esperabas. Quédate porque vamos a mirar cada decisión con lupa y a valorar no solo lo que se fichó, sino lo que no se fichó, que a veces pesa todavía más. Muy buenas a todos, familia culé. Bienvenidos de nuevo. Toca examen. Nada de vender humo. Nada de comparar sin contexto. Vamos a evaluar el mercado del Fútbol Club Barcelona considerando la realidad. El club sigue inmerso en restricciones, con un margen salarial estricto y un plan de saneamiento que obliga a priorizar la estabilidad por encima del golpe en portada. Laporta y su equipo han optado por no vender activos clave, proteger a la cantera y moverse con precisión quirúrgica en cesiones y oportunidades de coste bajo. La pregunta es si esa estrategia basta para competir al máximo nivel cuando Europa no espera a nadie. En el capítulo de entradas, 3 nombres condicionan todo el análisis. Joan García para la portería, Ronnie Bardají para el frente de ataque y Marcus Rashford en calidad de cesión. En inversión directa, en torno a 30 millones, con el grueso concentrado en el portero. En el de salidas, menos ruido que años anteriores, pero una pérdida sensible en defensa con Íñigo Martínez, además de movimientos como Iñaki Peña, Héctor Fort o Ansu Fati. La sensación es de contención, se protege el núcleo, se refrescan posiciones muy concretas y se asume riesgo en la saga. Esa es la fotografía con la que vamos a trabajar. Empecemos por donde el Barça ha pasado de la incertidumbre a la excelencia, la portería. Con Joan García el equipo gana reflejos, lectura, agresividad en área y una curva de crecimiento que promete solvencia para años. Ter Stegen continúa siendo un líder indiscutible en el vestuario, pero su regreso pleno de garantías no se puede dar por hecho hasta verlo sostener 3 o 4 semanas de competición al máximo. Szczęsny, por su parte, ofrece oficio y experiencia para Copa y rotaciones. Por primera vez en tiempo, el Barça no depende de un solo guardameta. Si falla uno, hay otro. Si se lesiona el titular, el rendimiento no se desploma. Si se necesita juego de pies muy fino o dominio del área, hay perfiles complementarios. Pocas líneas del equipo presentan tanta redundancia de calidad. Aquí la nota es inequívoca: matrícula. Lo raro es decirlo en clave culé, pero en la portería el club mira de tú a cualquiera. Lo difícil comienza cuando salimos del área propia. En los laterales, la derecha recae de nuevo en Koundé, un central reconvertido que ha cumplido más que dignamente, pero al que no se le puede pedir que viva doblando por fuera cada 3 jugadas. Su sustituto circunstancial será, según el plan, Eric García, que puede sostener el carril unos partidos, pero cuya mejor versión se ha visto por dentro, anticipando, cerrando espaldas y no en carrera larga contra extremos explosivos. En términos de diseño, la presencia de Lamine Yamal por delante condiciona el perfil. Un lateral que doble con continuidad abriría pasillos exteriores para el zurdazo interior del chico, sí, pero no hay en plantilla un especialista para vivir ahí arriba sin descubrir la espalda. Si la temporada exige laterales con vuelo constante, el Barça quedará corto. Por la izquierda, el debate es más delicado. Balde es una atracción en sí mismo cuando está sano, pero sus problemas físicos en los 2 últimos cursos obligan al club a tener un plan B de verdad y no un parche. Joffre y Gerard Martín pueden sumar minutos, pero hablar de título y octavos de Champions pidiendo a un canterano que haga de balde 2 meses es, siendo suaves, optimista. Flick ha probado a Gerard en el eje para ver si hay recurso híbrido, pero si como lateral no ofrece garantías en partidos grandes, de central el margen de error es menor. El resultado neto del mercado en los carriles es el mismo que en mayo. Si no se rompe nadie, compites. Si se cae un titular, sufres. Y en una temporada larga, siempre se cae alguien. Vayamos al corazón de la saga. Sin Íñigo Martínez, el equipo pierde su único central zurdo puro, esa pieza que permite sacar la pelota limpia hacia el lado fuerte sin girar el cuerpo, sin pedir al mediocentro que corrija ángulos y sin telegráficos toques de más. Araujo es una incógnita relativa. Si encadena partidos sin lesión, su techo es altísimo. Si vuelve el goteo de parones, lo que era una garantía se convierte en un dilema. Christensen es correcto, lee bien y no regala el balón, pero necesita a su lado un perfil dominante físicamente o muy agresivo al corte. Cubarsí ha demostrado personalidad y criterio impropios de su edad, pero el oficio posicional a la izquierda y la gestión de duelos en diagonal requieren tiempo. Si el once ideal se arma con Araujo y Cubarsí, el encaje saldrá adelante con entrenamiento.
Si los condicionantes físicos obligan a mezclar Christensen y Eric en noches grandes, las transiciones rivales pueden encontrar oro entre líneas. Por todo ello, la defensa, tomada como bloque, no aprueba por talento aislado sino por fe en la evolución, y la fe no corta contragolpes. Con esta plantilla, el equipo puede defender bien en tramos, presionar alto, juntar líneas y minimizar centros laterales, pero en escenarios abiertos contra rivales de élite el nivel actual es frágil. La nota es un 5 justo, con la coletilla de que podría escalar a 7 si Araujo encadena 3 meses a nivel top y Sivalde y Conde llegan sanos a los picos de temporada. El mercado, sin refuerzo específico en el perfil zurdo y sin un lateral de vuelo sostenido, deja aquí su sombra más alargada. El centro del campo, en cambio, es donde el Barça se parece más a su idea. Pedri y Frenkie, juntos y bien, convierten tramos de partido en pequeñas obras de ingeniería. Orientación corporal perfecta, líneas de pase, ritmo, pausa, presión tras pérdida ordenada. Adenda necesaria. Que un jugador sea el que más recupera no lo transforma en un mediocentro de demolición. El Barça históricamente ha resuelto el ancla con inteligencia posicional y pelota, no con una apisonadora física. Si Flick quiere un equilibrio más ortodoxo, tendrá que modular alturas y coberturas con Casado o con un Bernal al que conviene ir abrigando tras su lesión. Gavi, en plenitud, es el conector que sostiene la intensidad cuando el equipo pierde pulso. Dani Olmo añade conducción, último pase y magnetismo entre líneas, pero su continuidad física es la variable que separa un notable de un sobresaliente. Fermín impacta el marcador llegando desde atrás. No necesita 20 toques para aparecer en zona de remate, y eso, en una plantilla que a veces soba la jugada, vale oro. Aquí la nota raya el excelente. No es un 10 porque no existe un clon de Pedri que garantice el mismo patrón de control cada 3 días, ni un mediocentro tanque que cierre todo a campo abierto si el plan pide intercambio de golpes. Pero la suma de perfiles permite ganar partidos de muchas maneras. Con balón, el Barça puede aislar a sus extremos en 1 contra 1 o desgastar por dentro hasta que aparezca el hueco. Sin balón, puede apretar arriba con intervalos bien medidos o refugiarse 15 minutos para recuperar aire. Por diseño, por recursos y por mezcla de experiencia y juventud, el medio vale un 9,5 con posibilidad real de tocar el 10 si Olmo encadena sanidad y si Pedri afianza su volumen de minutos. Llegamos a los extremos, donde la novedad ruidosa es Rashford. A campo abierto, pocos atacan el espacio con su zancada y su intuición para perfilarse entre lateral y central. Si queda a pie natural por izquierda, su diagonal hacia adentro obliga a los centrales a retroceder medio metro, y ese medio metro es la diferencia entre un pase filtrado y un despeje al bulto. En la derecha, Lamine Yamal dispensa el hechizo. Cada recepción es una promesa de desequilibrio, y con un socio que les tire la marca por fuera su radio de acción se multiplica. Ronnie Bardají entra como ese competidor de minutos que evita la llanura. Si el plan lo exige, puede cambiar ritmo, acelerar y dar descanso a Lamine sin que la banda se convierta en autopista de vuelta. Rapina, por su parte, conserva la virtud de producir aunque no esté especialmente fino, un centro, un golpeo exterior, una presión que roba un balón mal orientado. Este frente, por pura suma de posibilidades, vale un 10 potencial. La única advertencia está en el equilibrio con los laterales. Si no hay doblajes, los extremos necesitarán asociarse por dentro con Olmo o con un interior muy alto para que el equipo no viva de 1 contra 1 forzado. En la punta, el debate es más sobrio. Lewandowski sigue siendo un delantero que da puntos. No necesita 6 ocasiones para anotar una, con media, a veces, le basta. Pero la temporada pasada dejó una alerta, los parones por molestias y un par de rachas sin gol que obligaron al equipo a producir por oleadas desde segunda línea. Ferran, como 9, ofrece presión inicial, desmarque corto y lectura para quedar cara a cara si el interior rompe una línea, pero no es, a día de hoy, ese finalizador que vive en la zona roja contra centrales de élite. Habría sido interesante abrir una vía Jonathan David por edad, salario y encaje, aunque la realidad económica ancla la especulación. Con lo que hay, la delantera merece un 8, suficiente para ganar la mayoría de partidos de liga, pero con interrogantes en meses de pico físico. Si hacemos la media fría de notas por líneas, el resultado cae por su propio peso. Portería 10, defensa 5, centro del campo 9,5, ataque 9. La media ponderada por bloques nos deja alrededor del 8,37. Es una foto fiel de la plantilla, no exactamente del mercado. La calificación del mercado como ejercicio de dirección deportiva exige matizar el contexto. Con poco dinero, el club reforzó la portería con impacto inmediato, añadió recursos en banda y apostó por una cesión de alto techo.
Dejó sin retoque el punto débil más visible. Con ese marco, el veredicto razonable es un 7. El Barça mejoró donde era más fácil y dejó para mañana lo que más duele, quizá porque no había fórmula contable para hacerlo hoy. Eso significa, en términos competitivos, que el equipo puede ganar la liga si el plan de Flick logra reducir a mínimos la exposición defensiva. Implica también que en Champions el margen de error es más pequeño. En un cruce contra un rival de transiciones feroces, el carril débil o el central a pie cambiado se pagarán si la presión post-pérdida no es quirúrgica. Pero también quiere decir que, con el medio sano y con los extremos en dinámica, el Barça puede dominar 90 minutos sin regalar la pelota donde no toca. La temporada se escribirá en los matices. El plan condensado de partido sugiere 3 principios. Primero, maximizar la salida por dentro con Pedri y Frenkie para no obligar a los laterales a dividir en largo si el rival bloquea la línea con extremos agresivos. Cada balón frontal dividido es una invitación a correr hacia atrás. Segundo, proteger el costado de Balde con una cobertura del interior más cercana y con el extremo volviendo un paso más en pérdidas, especialmente si el rival coloca a su mejor acelerador en ese lado. Tercero, aceptar que algunos días tocará ganar feo. Si el 11 pide cerrar 20 minutos con bloque medio y despeje, no es un anatema, es pragmatismo. A nivel de gestión de plantilla, habrá semanas para ministros y semanas para generales. Cubarsí no puede cargar con la responsabilidad de corregir todos los males. Su crecimiento se multiplicará si el entorno mide la exigencia. Araujo debe recuperar confianza a fuerza de continuidad, no de milagros en noches sueltas. Christensen, con un plan claro de emparejamientos, será siempre más útil que como bombero universal. En las bandas, coordinar la rotación de Lamine y Rashford con Bardají y Rápina evitará mesetas en febrero. Y en la punta, dosificar a Lewandowski para llegar con piernas y tobillos a marzo vale más que un gol en noviembre contra un rival de media tabla si el riesgo es encadenar sobrecargas. El relato del mercado no es el de una revolución ni el de un fracaso. Es el de una reforma parcial con decisiones coherentes y una renuncia evidente. El Barça apostó por blindar la portería, elevar el techo del 1 contra 1 y confiar en que su medio, cuando está completo, imponga su dictado durante tramos largos. A cambio, se ha quedado un paso corto en la línea que menos admite improvisaciones. Si la temporada se tuerce atrás, la hemeroteca no perdonará. Si la temporada vuela gracias a la pelota, el discurso virará hacia la idea, no hacia el músculo. Queda una última reflexión para cerrar el examen. Un mercado excelente no siempre conduce a una gran temporada, y un mercado discreto no impide competir si el entrenador convierte los defectos en reglas del juego. El Barça posee suficientes piezas para practicar un fútbol reconocible y ganador. Tiene también suficientes puntos frágiles como para que una racha de lesiones vuelva a poner en jaque el plan. Entre una cosa y la otra, la realidad se mueve. Con los titulares sanos, con Joan García establecido, con Pedri y Frenkie dirigiendo y con Rashford y Lamine estirando, el equipo sube un peldaño respecto al curso anterior. No el que esperaban los más impacientes, sino el que permite mirar el calendario sin miedo. Así que, aprobado o suspenso. A la plantilla, por suma de líneas, un notable. Al mercado, un 7 que habla bien de lo que se hizo y recuerda, sin concesiones, lo que quedó por hacer. Ahora el balón es de Flick. Si sus mecanismos reducen metros a la espalda de los laterales, si el equipo vive más en campo rival que en el propio y si el plan de rotaciones protege a los 4 o 5 jugadores que sostienen el sistema, el examen del próximo verano tendrá un sabor distinto. Hasta entonces, que el debate sirva para entender mejor dónde está el equipo y no para negar la evidencia. El Barça ha mejorado, pero aún no ha terminado la obra. El análisis del mercado no se puede entender solo como una suma de nombres, sino como un relato completo de lo que significa para el futuro inmediato del club. La pregunta que muchos aficionados se hacen es si este Barça, con lo que ha fichado y lo que ha dejado escapar, está preparado para competir de verdad en Europa o si su techo seguirá siendo el ámbito doméstico. La respuesta no es lineal, porque depende tanto de lo que se hizo como de lo que se dejó de hacer. En el fútbol moderno, los pequeños detalles marcan la diferencia, y lo que en agosto parece una decisión menor, en marzo puede convertirse en el punto de inflexión de una temporada. El ejemplo más claro de esto lo encontramos en la defensa. Se sabía desde el inicio del verano que perder a Íñigo Martínez iba a dejar un vacío específico, el central zurdo. Y aún así no llegó reemplazo. Esa ausencia, que puede parecer un matiz táctico, tiene repercusión directa en la salida de balón, en la estructura de las coberturas y en la facilidad para girar la línea defensiva en campo propio. Araujo y Christensen son jugadores fiables.
pero ninguno de los dos tiene esa pierna izquierda natural para abrir ángulos hacia el lateral o para filtrar con comodidad hacia el mediocentro. De ahí que, en partidos de máxima exigencia, se generen situaciones donde el rival sabe perfectamente por dónde presionar y dónde obligar al Barça a dividir el balón. Flick, consciente de esta carencia, intentará compensarlo con automatismos en la presión tras pérdida y con un bloque alto que limite al rival a jugar largo. Pero esa apuesta también tiene riesgos. Cuando el equipo presiona alto, el espacio a la espalda de la defensa se multiplica, y ahí jugadores como Christensen o incluso Eric García pueden sufrir si los balones van a duelos directos contra delanteros rápidos. La solución pasa por sincronizar la presión con la cobertura del mediocentro, algo que Frenkie puede hacer en contextos concretos, pero que exige precisión y continuidad. Un error en la coordinación y todo el sistema se derrumba. Ahora bien, en el centro del campo la historia cambia radicalmente. Es la línea donde el Barça puede presumir de tener una de las mejores plantillas del continente. Pedri y Frenkie ofrecen una combinación de control y creatividad que muy pocos equipos pueden igualar. Dani Olmo, cuando está sano, añade desborde y última jugada. Gavi aporta la garra, la intensidad y la llegada que rompen líneas en los momentos donde el juego se espesa. Y Fermín es el comodín inesperado, ese jugador que aparece desde segunda línea para dar gol y energía. Lo interesante es que aquí el Barça no solo tiene calidad, sino también variantes. Puede jugar con doble pivote para reforzar la base, con interiores muy altos para asfixiar al rival o incluso con un tridente creativo para someter por acumulación. La flexibilidad es máxima y, por tanto, el impacto de la temporada dependerá más de la gestión de minutos y lesiones que del nivel intrínseco de los futbolistas. La delantera merece un capítulo aparte. La llegada de Rashford genera ilusión porque añade un perfil que no estaba: velocidad pura, potencia en carrera y amenaza al espacio. Si Lamine Yamal representa el talento diferencial en el 1 contra 1, Rashford es la pesadilla de cualquier defensa adelantada. Raphinha completa la terna de extremos aportando gol, presión y constancia. Ronnie Bardají será la alternativa joven, la que permita oxigenar cuando haya que dosificar a los titulares. Aquí el Barça ha pasado de depender casi exclusivamente de Ansu Fati y de un Raphinha sin competencia a tener varias cartas sobre la mesa. Es, sin duda, uno de los grandes aciertos del mercado. El problema llega cuando se observa el puesto de delantero centro. Lewandowski sigue siendo un referente, un jugador que con media ocasión puede decidir un partido, pero la edad y las lesiones empiezan a pesar. No se trata de que haya perdido calidad, sino de que ya no puede estar disponible los 90 minutos de todos los partidos. Su suplente natural, Ferran Torres, no tiene ni el olfato ni la jerarquía necesarios para ser titular indiscutible en noches grandes. Eso significa que en determinados momentos el Barça va a tener que reinventarse, quizá utilizando a Rashford como falso 9 o buscando sistemas que no dependan tanto de un delantero puro. La directiva tuvo la oportunidad de fichar un relevo más natural, pero el contexto económico lo hizo inviable. Y esa decisión se puede pagar más adelante. Si ponemos en la balanza todo lo anterior, el veredicto es claro: el Barça ha mejorado en ataque y ha dado un paso de gigante en la portería, pero ha empeorado en defensa. En números, la media da un notable, pero el mercado en sí mismo merece una nota menor, porque no resolvió el punto débil más evidente. Por eso el 7 que se propone como calificación final es justo y equilibrado. Reconoce lo que se hizo bien, pero también recuerda lo que no se pudo o no se quiso hacer. Más allá de las notas, el verdadero examen llegará cuando ruede el balón. El Barça deberá demostrar si con estos mimbres puede competir por todo. En la Liga, el margen de error es mayor. Con regularidad y con un centro del campo tan dominante, es posible sumar puntos incluso cuando no se juega bien. Pero en la Champions la historia es distinta. Ahí cada detalle cuenta y cada debilidad se castiga al máximo. Un lateral que no dobla, un central fuera de posición o un suplente que no rinde puede marcar la diferencia entre pasar de ronda o volver a casa. Y esa es la gran incógnita que deja este mercado. El análisis no estaría completo sin hablar de la cantera. El Barça ha confiado de nuevo en su base para rellenar huecos y eso tiene un valor doble, económico y deportivo. Jugadores como Cubarsí o Fermín no solo representan el futuro, sino que ya aportan presente. El riesgo, sin embargo, es exigir demasiado pronto. Un canterano necesita tiempo, necesita equivocarse y aprender. Si se le carga con la responsabilidad de solucionar carencias estructurales, lo más probable es que acabe quemado. Aquí la gestión de Flick será clave: dar minutos, sí,
pero no entregarles la presión de salvar partidos de octavos de Champions con 18 años. Al final, el mercado del Barça 2025 puede resumirse en una frase: mejoró lo que era fácil de mejorar y dejó pendiente lo más difícil. Blindó la portería, añadió chispa en los extremos, confió en un medio campo de lujo y asumió el riesgo de no tocar una defensa que ya era frágil. La temporada dirá si esa apuesta fue inteligente o temeraria. Lo cierto es que el club sigue atrapado entre dos fuerzas opuestas: la necesidad de competir ya y la obligación de sobrevivir económicamente. Esa tensión marcará no solo los resultados deportivos, sino también la valoración final que los aficionados harán de este mercado. En conclusión, la nota es un 7, con un sabor agridulce. Aprobado por lo que se fichó, suspenso parcial por lo que se dejó escapar. Un mercado que refleja la realidad de un club que todavía no ha cerrado sus heridas financieras y que, a pesar de todo, sigue intentando mantenerse en la élite. Lo que ocurra en los próximos meses dependerá de cómo Flick consiga esconder los defectos y potenciar las virtudes. Y ese, más que ningún otro, será el verdadero examen del Barça. Si has llegado hasta aquí es porque te apasiona tanto el Barça como a nosotros. En este canal analizamos cada fichaje, cada decisión táctica y cada detalle que puede marcar la diferencia en la temporada. Por eso, te invito a que te suscribas y actives la campanita, porque aquí no solo hablamos de noticias, las debatimos y las vivimos juntos como una verdadera familia culé. Cada like, cada comentario y cada suscripción hacen que esta comunidad crezca y que podamos traerte análisis cada vez más completos y directos. Únete ahora, forma parte de este espacio azulgrana y acompáñanos en todo lo que está por venir esta temporada.